Bueno, eh, buenos días. Ya están conectados los hospitales. Ahorita se conecta alguien más. Vamos a empezar para no atrasarnos, ¿sí? Metro listo. Ok, súper. Bueno, buenos días a todos. Soy el doctor Eduardo Moreira. Soy residente del segundo año de geriatría. Y el día de hoy vamos a ver la sesión magistral del oído a la mente, el vínculo entre audición y demencia. Agradecer a mis asesores, el doctor Rodrigo Cruz, médico externo de geriatría, y la doctora Andrea Ramírez Pontes, R4 de geriatría. Entonces, bueno, vamos a empezar la plática revisando algunas preguntas de las cuales vamos a intentar responder el día de hoy, ¿sí? Primero vamos a empezar conceptualizando la demencia, viendo pues de qué trata este síndrome e intentando pues entender bien el concepto para posteriormente ver qué tan prevalente es esta patología en México y en el mundo, después ver si es posible prevenirla, qué impacto tiene la pérdida auditiva en la demencia, como el título de la presentación menciona, a través de qué mecanismos influye y, muy importante, qué intervenciones puedo yo hacer en mi paciente con pérdida auditiva eh, como intervención, ¿sí? Entonces, bueno, empezando, como les comentaba, con el concepto de la demencia. Esta patología es un síndrome clínico que está caracterizado por un deterioro progresivo y significativo de las funciones cognitivas. Es importante recalcar que el DSM-5 más recientemente redefine este término de desórdenes cognitivos y separa la demencia en trastornos neurocognitivos mayores y menores. Entonces, esto va a ser un espectro en el cual desde el envejecimiento normal el paciente empieza con un declive cognitivo, pasando por el deterioro cognitivo leve, que se va a caracterizar por una afección en estas pues, habilidades cognitivas, pero que no perjudica o no afecta la independencia del individuo, hasta un trastorno neurocognitivo mayor, donde la principal característica es que pues esta declive ya afecta las actividades de la vida diaria. Ahora, el término trastorno neurocognitivo mayor se prefiere en vez del término de demencia, es más reciente, sin embargo, por temas de la presentación, de la bibliografía, y para no estar brincando entre uno y otro término, me referiré como demencia y trastorno neurocognitivo mayor como sinónimos, por así decirlo. Entonces, bueno, solo para repasar un poco los criterios para el trastorno neurocognitivo mayor o demencia, tiene que haber una evidencia de un declive cognitivo comparado con algo previo en uno o más de los dominios cognitivos. Entonces, bueno, primero hay que saber bien cuáles son los dominios cognitivos, que son estos que mostramos en el esquema. La función perceptual motora, el lenguaje, la memoria y el aprendizaje, la cognición social, la atención compleja y la función ejecutiva, ¿no? Entonces aquí es importante comprender que los síndromes demenciales no solamente se caracterizan por una pérdida de la memoria, ¿verdad? Que es algo muy característico, por ejemplo, de la enfermedad de Alzheimer, sino que puede haber afección en cualquiera de estos otros dominios cognitivos. Y como les mencionaba, el criterio B es que interfiere con la autonomía del individuo, o sea, que es una persona que va a requerir ya ayuda para sus actividades de la vida diaria. No va a ocurrir exclusivamente en el contexto de un síndrome confusional, como puede ser un delirio, y no se puede explicar por otro trastorno mental, por ejemplo, depresión, esquizofrenia o algún otro. Esto es hablando del síndrome demencial y posteriormente lo que se puede hacer es buscar la etiología de este síndrome. Entonces, las etiologías van a ser diversas. Una va a ser la más común del 60-80% de los casos, enfermedad de Alzheimer. La segunda más común, la demencia vascular. Y algunas otras un poco menos prevalentes, pero muy importantes, como la demencia frontotemporal, la demencia con cuerpos de Lewy, etcétera. Entonces, habiendo conceptualizado ya pues la demencia, vamos a empezar hablando de un poco de epidemiología, ¿no? Entonces, estamos frente a una población que envejece. Con datos de la OMS, podemos ver que la población global de 60 años o más del 2017 representaba un 12% de la población mundial y se estimó que para el 2025, o sea, ya prácticamente en unos meses, esta proporción aumente y represente hasta el 20% de la población global. Entonces, vemos pues que la proporción de adultos mayores va a ir creciendo. Igualmente en México, con datos del INEGI, podemos ver que en 1990 había estimado 5 millones de personas de 60 años o más, que representaban el 6% de la población, y para el 2020 tenían 15,1 millones, que representaba ahora el 12% de la población. Entonces, tanto en México como en el mundo vemos que la proporción de adultos mayores va creciendo. ¿Y esto qué significa hablando específicamente de la demencia? Entonces, la Asociación Mundial de Alzheimer nos menciona estos datos de
prevalencia, donde nos mencionan que aproximadamente el 2019 se estimaron 55 millones de personas con esta patología y va a ir creciendo exponencialmente conforme avance esta pirámide poblacional. Hasta el 2050 se proyectan que llegue la población de personas con demencia, que viven con demencia, hasta los 139 millones. De igual manera, en México se identificó que el 14,2% de los individuos de 60 años o más presentaban algún tipo de demencia, ¿no? Entonces es una enfermedad bastante prevalente y que, como podemos ver en esta imagen, también es un reto para la salud pública, ya que al ser una característica de esta enfermedad que requieren ayuda de otras personas o que requieren cuidados, pues es algo que también representa un costo. Entonces, actualmente se estima que el gasto anual es de 1,3 trillones al año en cuanto al gastos en demencia, y este gasto, recurso monetario se espera que aumente para el 2030 hasta 2,8 trillones, ¿no? Entonces es pues una porción bastante importante en lo que respecta a salud pública. Ahora, entonces de aquí nace otra pregunta. Si es un problema tan relevante y tan prevalente, ¿esto se puede prevenir? ¿De qué manera podemos nosotros prevenirlo? Primero se identificó una asociación entre la demencia, entre el síndrome demencial y una privación económica. Entonces, esto sugiere que muchos casos pueden ser prevenibles o se puede retrasar su inicio a través de cambios en el estilo de vida. Estilo de vida saludables que pueden incluir, por ejemplo, hacer ejercicio, evitar el tabaquismo, evitar el exceso de alcohol, realizar actividades cognitivas o educación. Y esto se traduciría en un menor riesgo de demencia, en un retraso en su aparición y pues en más años de vida saludables. ¿Ok? Entonces, este año, justamente en 2024, la Comisión de Lancet de Prevención, Intervención y Cuidado de Demencia identifica los factores de riesgo modificables. Bueno, como en todas o la mayoría de las enfermedades, existen factores de riesgo no modificables y modificables. De los no modificables, los más relevantes van a ser historia familiar, edad, para Alzheimer, también factores genéticos. Pero en cuanto a los factores de riesgo modificables, la Comisión de Lancet lanza esta figura, la cual es muy interesante, y si nos podemos fijar, separa sí, se ve el zoom, sí. Separa estos factores de riesgo modificables en tres etapas de la vida. La etapa temprana de la vida, donde identifican, por ejemplo, una menor educación; la etapa media de la vida, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ella; y la etapa tardía de la vida, donde identifican factores como aislamiento social, que ya también tuvimos una presentación de esto, pérdida de la vista, ¿verdad? Entonces, ellos mencionan que hasta el 45% de los casos de demencia, o sea, casi la mitad, puede prevenirse o retrasar su inicio si modificamos estos factores de riesgo. Entonces, bueno, volviendo a la parte media de la vida, los factores de riesgo, como muchas otras enfermedades, la diabetes, el tabaquismo, la hipertensión, la obesidad, todos están presentes. Pero si nos damos cuenta, hay un factor de riesgo muy importante que es el que mayor impacto tiene, en un 7%, que es la pérdida auditiva, junto con el colesterol LDL alto. ¿Ok? Entonces, sugieren esto, que la pérdida auditiva representa el factor de riesgo modificable más significativo para la demencia. O sea, quitando este factor de riesgo se podría quitar aproximadamente el 7% de los casos de demencia. Esto a nivel mundial. Más recientemente se publicó otro artículo donde lo colocan por zonas geográficas, específicamente Latinoamérica, cambian un poco las proporciones, teniendo nuestra población un poco más enfocada hacia, por ejemplo, factores de riesgo cardiovascular como la obesidad o educación. Pero bueno, también mantienen la hipoacusia como la pérdida auditiva, un factor de riesgo modificable, pues como un blanco a tratar muy importante, ¿no? Entonces, vamos a conceptualizar y entender qué es la presbiacusia o la pérdida auditiva asociada a la edad. Este va a ser un proceso gradual que resulta de múltiples cambios en el oído a través del tiempo en respuesta a factores tanto extrínsecos como intrínsecos. Extrínsecos como ruidos fuertes, ototóxicos, infecciones y también algunos cambios fisiológicos que ahorita vamos a ver. Vamos a tener que la audición normal se representa tanto en decibeles, que los decibeles nos indican el volumen o la intensidad del sonido, y la frecuencia, que se mide en hertz y mide básicamente pues, la frecuencia o el tono del sonido. Se estima una reducción de 10 decibeles en el umbral de audición por cada década posterior a los 60 años. Entonces, si nos fijamos aquí en la tabla
valores normales, pues la audición va de 10 a 20 decibeles, ¿no? La audición normal. Entonces, si yo a partir de cada década voy a perder 10 decibeles para los 70, para los 80 años, ya al menos fisiológicamente parece que voy a estar dentro del grupo de pérdida de audición leve, y si tengo un factor de riesgo, pues más, ¿no? Esta tabla también representa muy bien cómo a medida que avanza la edad, el declive, pues se presenta este declive en la función auditiva. Algunos factores de riesgo que van a estar presentes para la presbiacusia son, por ejemplo, factores biológicos como genéticos, la edad, la etnia, factores ambientales, exposición al ruido, por ejemplo, en ambientes de fábricas, trabajadores de construcción, etcétera, ototóxicos, fármacos que utilizamos cotidianamente, como por ejemplo pueden ser diuréticos, como pueden ser algunos antibióticos, como aminoglucósidos, comorbilidades, muy relevantes para esta y otras patologías: hipertensión, enfermedad renal crónica, obesidad, diabetes mellitus tipo 2, y pues también hay un impacto del estilo de vida, por ejemplo, hábito tabáquico o dieta. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de esta pérdida auditiva? Y no me voy a extender mucho aquí porque son varias vías, ¿no? Entonces, tenemos estos factores de riesgo, este, que posteriormente van a desencadenar varios mecanismos. Uno, por ejemplo, van a generar especies reactivas de oxígeno, generando estrés oxidativo, generando daño mitocondrial. Otra puede ser la activación de macrófagos en la cóclea, la disbiosis intestinal, que es un tema que vimos también recientemente, que va a causar inflamación crónica, una disminución en la función inmune, una disminución en las células madre que disminuye la regeneración de fibrocitos, y esto se traduce en una pérdida de fibroblastos en el ligamento espiral. ¿Ok? Entonces, estos mecanismos que mencioné previamente generan inflamación crónica, y esto va a generar degeneración del nervio auditivo, daño de las células ciliadas, lesiones vasculares dentro de la cóclea, o atrofia de la vía de la estría vascular. Entonces, bueno, estos mecanismos y estos cambios, dónde se producen? ¿Dónde están principalmente? En el órgano de Corti, que es un órgano pequeño en el oído interno, aproximadamente 25 a 35 milímetros, y se ha identificado varias etiologías de la presbiacusia, ¿no? Entonces, una va a ser la presbiacusia sensorial, que es la pérdida de las células ciliadas exteriores que están por aquí. Las personas con una presbiacusia sensorial normalmente tienen una dificultad para percibir sonidos de alta frecuencia. En la presbiacusia metabólica es una atrofia de la estría vascular que está de este lado, que es el suministro de sangre al oído interno. Entonces, esto también pues nos habla de un mecanismo. Ahorita vamos a hablar un poquito más de estas cuestiones vasculares. La presbiacusia neural, que son por pérdida en el sí, en el ganglio espiral. Esto es por la atrofia de las células nerviosas en la cóclea, y de las vías auditivas que se dirigen posteriormente hacia la corteza cerebral. Ellos pueden tener una disminución desproporcionada en la discriminación del habla más que una pérdida auditiva. Es decir, sí escucho, pero no entiendo, ¿no? Y la presbiacusia conductiva, mecánica o coclear, que va a ser por un engrosamiento de la membrana basilar de la cóclea, ¿no? Entonces, estos son los mecanismos. Y es importante mencionar que la presbiacusia es un proceso progresivo, bilateral, y que por supuesto pues va a interferir con la habilidad de la comunicación del individuo. ¿Ok? Entonces, bueno, ya vimos todos estos problemas, pero entonces, ¿cuántas personas viven con esta pérdida auditiva? Pues aproximadamente 25% de las personas de 65 a 74 años, hasta el 50% de los mayores de 75 años, y hasta el 80% de los mayores de 85 años, ¿no? Entonces, pues es un problema bastante prevalente. Incluso lo mencionan como la tercera causa más común de enfermedad crónica en mayores de 65 años. ¿Y qué podemos interpretar aparte de los datos que les comentaba al principio? Mientras más adultos mayores tengamos en nuestra población, pues va a ser una enfermedad cada vez más prevalente. Ahora, hablando de detección en primer contacto, que es algo como médicos internistas o como geriatras nos podemos enfrentar, encontré este artículo muy interesante donde mencionan que alrededor del 92 al 98% de los médicos de atención primaria efectivamente creen que la pérdida auditiva pues afecta negativamente la calidad de vida en los pacientes mayores. Pero entre el 40 al 86% no realiza exámenes de detección rutinarios para la presbiacusia. Y es cierto, pues normalmente llega un paciente a la consulta, no escucha bien, y tal vez es un problema que no abordamos como abordaríamos algún otro
de nuestros listados usualmente que utilizamos de problemas. Entonces, a pesar de, de su prevalencia, es una enfermedad que se encuentra infrarreportada, infradiagnosticada e infratratada. ¿Ok? Entonces, bueno, ya hablamos de la pérdida auditiva, ya hablamos un poquito de la demencia. Ahora sí vamos a ver cómo, pues, una lleva a la otra, ¿no? ¿Cuál es su relación? Y existen varias hipótesis o varias vías hipotéticas por las cuales la pérdida auditiva va a impactar sobre el proceso cognitivo. Una es la hipótesis de la carga cognitiva. La carga cognitiva se refiere a el esfuerzo mental requerido para procesar información. Entonces, esta hipótesis pues señala o postula que, digamos, al estar el cerebro utilizando recursos para suplementar esta falta de audición, está dejando descuidado a otras partes del cerebro y esto se puede traducir pues en un deterioro cognitivo. Esto, digo, tiene evidencia limitada y otra de las vías hipotéticas son los cambios estructurales en el cerebro, que van a ser secundarios a la reducción de la activación de la corteza auditiva, derivándose pues, en cambios estructurales. Puede contribuir a acelerar, por ejemplo, atrofia cerebral y esta reasignación de recursos crónicos puede causar cambios permanentes, por ejemplo, neurovasculares o neurofisiológicos, que van a causar posteriormente deterioro cognitivo. Otra de las vías hipotéticas es el aislamiento social. O sea, una persona que no escucha, pues es una persona que puede interactuar menos con el medio y es una persona es una persona que puede tener una estimulación cerebral insuficiente, ya que pues no va a tener pues conversaciones, por ejemplo, en su día a día. Y va a también a propiciar otro tipo de problemas como depresión, como retraimiento. Entonces, y este es un ejemplo que me gustó mucho en uno de los artículos que leí, decía, es una persona que no escucha en un principio, pues te va a preguntar otra vez, ¿no? Te va a decir, ¿qué dijiste? No te escuché, ¿me puedes repetir? Y en un inicio, pues se va a esforzar por hacer esto, ¿no? De igual manera, tú cuando estás hablando con una persona que no escucha, en un principio le vas a repetir, le vas a hablar más fuerte, pero eventualmente puede ser que se canse, ¿no? Tanto la persona de estar preguntando una y otra vez, tanto las personas o los familiares de estarles repitiendo, ¿no? Entonces, esto va a ir causando pues un aislamiento que eventualmente puede repercutir y causar un deterioro cognitivo. Otra de las hipótesis, pues, es que sea una causa común, es decir, que no sea que la hipoacusia vaya al deterioro cognitivo, sino que hay una causa común que pues, tiene que ver con otros factores de riesgo con la edad y que afecta al mismo tiempo la pérdida auditiva y el deterioro cognitivo. Entonces, ahora, ¿cómo podemos saber esto y qué evidencia tenemos de esto? En este artículo, donde se postula la pregunta de investigación, que si está la discapacidad sensorial dual hablando de discapacidad visual y auditiva, asociado con el riesgo de demencia, incluyendo las más prevalentes, que son la enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular, entre los adultos mayores, tomaron de una cohorte de 2.927 personas mayores, les hicieron pruebas diagnósticas para demencia, esto basándose en criterios del DSM-4, que es el previo. Se evaluó visión y audición en visitas anuales y el outcome principal era pues, buscar una asociación entre esta discapacidad sensorial y la demencia. Entonces, ¿qué encontraron ellos? Pues efectivamente una asociación en ambas, tanto en impedimentos de la visión como impedimentos de la audición, que estaban asociadas a un mayor riesgo de presentar demencia por cualquier causa, por Alzheimer y por demencia vascular. De igual manera, pues la discapacidad auditiva pues, fue asociada de manera independiente con la demencia vascular y la enfermedad de Alzheimer. Este otro estudio que me pareció muy interesante, se investigó igualmente la asociación entre la pérdida auditiva y la demencia, pero aquí utilizaron dos enfoques complementarios al mismo tiempo. Por un lado, utilizaron un estudio de una cohorte donde incluyeron hombres solamente, 37.898 hombres, fue un seguimiento medio de 11.1 años y vieron el resultado que los hombres con pérdida auditiva tuvieron más probabilidad de desarrollar demencia en un 18.3%, con una razón de riesgo ajustada de 1.69. Y al mismo tiempo realizaron una revisión sistemática y un metaanálisis de 14 estudios prospectivos, donde se observó también el riesgo agregado de demencia de 1.49. Entonces dicen, bueno, concuerda tanto el estudio de cohorte como el metaanálisis con este riesgo de asociación. Pero aquí está lo importante, esto es asociación. Entonces, es difícil, se puede establecer asociación, pero
con estos estudios aún no se puede demostrar causalidad, es decir, que una lleve a la otra, lo cual los mismos autores postulan. Entonces, esto nos lleva a más preguntas. Una sería, por ejemplo, que la pérdida auditiva aumenta el riesgo de deterioro cognitivo o es el deterioro cognitivo sobrediagnosticado en las personas que tienen discapacidad auditiva. Otra, que simplemente que sean dos condiciones que son comunes del envejecimiento y que coinciden con el aumento de la edad, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿cómo podemos establecer ahora si una causalidad? Sería mediante ensayos controlados aleatorizados con suficiente potencia para establecer una causalidad. Y aquí es donde entra en juego este otro artículo, que es el estudio ACHIEVE. Este es el primer ensayo controlado aleatorizado, donde investigan si una intervención auditiva puede reducir el cambio cognitivo a largo plazo en adultos mayores cognitivamente sanos. De aquí tomaron a 977 personas entre 70 a 84 años con pérdida auditiva no tratada y sin deterioro cognitivo sustancial. Y aquí es relevante mencionar que ellos provienen de dos poblaciones. Una cohorte de salud cardiovascular que se llama ARIC, que están siendo investigados para otro tipo de patologías cardiovasculares, y participantes voluntarios de nuevo. Entonces, se randomizó en grupos equitativos de 1 a 1, se hizo una intervención audiológica con consejería y se utilizó un auxiliar auditivo, y el grupo control se le hizo una intervención educacional, simplemente hablando de temas de salud en general. Y el objetivo primario era ver un cambio en la cognición global a los 3 años, valorada por una batería neurocognitiva integral, que cabe mencionar, este es el gold estándar para el diagnóstico del síndrome de demencia. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué vieron ellos en sus resultados? Si vemos acá en la gráfica, podemos ver cómo en un inicio vemos, bueno, en el total de la cohorte, en el análisis primario, realmente no hubo algo significativo en cuanto a la intervención, pero ya tenían análisis de sensibilidad preestablecidos donde iban a separar a los grupos por separado, de los que provenían de la cohorte con riesgo cardiovascular y de los pacientes del voluntario SAMS. Entonces, vemos cómo los pacientes provenientes de la población con más riesgo cardiovascular sí se beneficiaron de la intervención. Y la intervención redujo el cambio cognitivo hasta en un 48% a los 3 años. Entonces, aquí es donde empiezan a preguntarse, entonces, estas personas que tienen más factores de riesgo para la demencia, no solamente la pérdida auditiva, como mencionaba antes en la tablita, ¿verdad? Este, que vimos de Lancet, pues los que también tenían, por ejemplo, enfermedad cardíaca, que tenían antecedente de un AVC o que tenían, por ejemplo, diabetes, obesidad, la intervención pues fue más efectiva. Ese es uno de los puntos que mencionan. Otro de los puntos que mencionan es, bueno, 3 años es relativamente poco tiempo para observar un cambio en el deterioro cognitivo en un paciente sano. Entonces, lo que están haciendo y lo que van a presentar más adelante es pues estos mismos resultados, pero a un plazo más largo, ¿no? Este estudio es del 2023, entonces pues están corriendo estos resultados. Otros dos resultados que me parecieron muy interesantes de objetivos secundarios es que también valoraron no solamente las capacidades cognitivas, hicieron una pregunta que tiene que ver con calidad de vida, hicieron una que tiene que ver con soledad y con aislamiento social. Esta fue una pregunta subjetiva, dos preguntas subjetivas simplemente, después para los participantes de la intervención, donde les preguntaron si el uso de su auxiliar auditivo ha cambiado el disfrute de su vida. El 42,8% dijo que sí, mucho más, o sea, que sí cambió bastante, y 41% que sí lo cambió, ¿no? Otra pregunta subjetiva que le hicieron fue, bueno, ¿y cree que vale la pena usar el auxiliar auditivo? Y al menos el 73,8% respondió que sí valía mucho la pena. Entonces, bueno, pues son preguntas relevantes a la hora de realizar una intervención. Y este otro resultado, que también es muy interesante, donde evaluaron la soledad utilizando la escala de la UCLA de 20 ítems, donde también vieron pues que la intervención también generaba pro en cuanto al impacto sobre la soledad, ¿no? Entonces, estos dos resultados no solamente van a ser publicados también, no solamente hablando sobre el deterioro cognitivo, sino también sobre estos factores, pues hablan de calidad de vida en la persona mayor. Y ahora, ah,
Y ahora sí, vamos a pasar un poco a la parte práctica, por así decirlo, de la presentación, donde vamos a responder esta pregunta. ¿Qué podemos hacer entonces si llego a la consulta a un paciente y no me escucha, ¿no? Obviamente, aparte de hablarle más fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues en primer lugar, simplemente preguntarle, ¿no? La pregunta, ¿tienes algún problema de audición? Pues es una pregunta que no toma prácticamente nada de tiempo y que pues podemos utilizar para detectar un problema o para sacar a tema de la consulta, pues algo que el paciente quisiera abordar. También tenemos otra herramienta disponible que es este cuestionario, el Hearing Handicap Inventory, for the Elderly. Es un cuestionario de 10 preguntas donde también basándonos en un puntaje podemos categorizar si el paciente tiene algún tipo de problema de audición y podemos basarnos para referirlo, por ejemplo, a una audiometría, que es una prueba relativamente de bajo costo que nos sirve pues para evaluar la capacidad auditiva. No olvidar, por supuesto, la exploración física, ¿verdad? Sobre todo si el tipo de pérdida auditiva es unilateral, descartar tapones de cerumen, infecciones, alguna otra cosa que se pueda estar presentando. Y pues aprovechando, por supuesto, la tecnología, también se han revisado artículos utilizando herramientas de smartphone, donde hay aplicaciones con una especificidad hasta el 98% y una sensibilidad al 75 al 82%. Incluso la OMS en la guía ICOP, que es una guía que nos habla de la atención integrada para el adulto mayor, nos menciona o nos da links o herramientas de aplicaciones que sirven para revisar esta capacidad auditiva con un dispositivo, sobre todo en contexto de eh, pues, circunstancias de bajos recursos, ¿no? Estas básicamente puse en mi aplicación, en mi celular pruebas de audición y inmediatamente me salen varias pruebas, entonces realmente no es difícil conseguirlas, es una herramienta que podemos utilizar, pues como una detección primaria, ¿verdad? Y este algoritmo, que es igual de la guía ICOP, de la OMS, por ejemplo, nos menciona, bueno, entonces llega el paciente, le hago una prueba de audición, digo, también hay otras pruebas clínicas, como por ejemplo la prueba de susurro, la prueba de la frote de dedos, no es que no la recomienden, pero sí dicen que puede haber mucha variabilidad interobservador. Y bueno, digamos, voy a hacerle algún tipo de prueba de audición, no la supera, valoro la capacidad auditiva con una audiometría diagnóstica y dependiendo del resultado, ya sea, bueno, pues si es una audición normal, pues dar consejos sobre la higiene auditiva, por ejemplo, no usar cotonetes, cuestiones así, que siga con estilo de vida saludable, etcétera. Si es una hipoacusia moderada, puedo investigar factores de riesgo, puedo investigar si hay algún tipo de dolor de oídos, puedo investigar antecedentes, otitis crónica. eh, si no, aquí te mencionan, puedes proporcionar audífonos, repito, sobre todo en contextos donde tal vez no tengamos disponible un audiólogo, un otorrino, alguien que te pueda prescribir. Y si no, pues hay otro tipo de estrategias que podemos utilizar que ahorita les voy a mencionar. Y si tiene alguno de estos factores o tiene una audiometría, un déficit mayor a 81 decibeles, derivar directamente a un servicio especializado donde puedan ver específicamente qué parte del oído interno está afectado y pues darle una atención específica sobre este problema, que ahorita vamos a revisar también los tipos de aparatos auditivos, que es importante conocer. Entonces, bueno. Esta imagen nos representa el oído externo medio interno y nos muestra los diferentes tipos de aparatos auditivos, que pues, es interesante y relevante conocer, tal vez no tanto para prescribirlos o sí, pero al menos si un paciente llega conmigo y sé que tiene un aparato auditivo, pues yo puedo identificar qué tipo de aparato auditivo tiene, ¿no? Que es diferente uno de los otros. Entonces, por ejemplo, es el audífono convencional, es un audífono que simplemente amplifica el sonido, puede ser efectivo para la mayoría de las personas y puede ser conveniente su uso, se puede utilizar sobre la oreja o adentro. Algunos de los problemas que puedan presentarse, por ejemplo, son estéticos, infecciones, que hay que estar, bueno, con buena higiene del pabellón auricular, etcétera. Pues básicamente es una bocina. Capta el sonido y lo amplifica para que la persona pueda escuchar mejor. Hay análogos y digitales, y hay algunos también que tienen aplicaciones y bueno, ahí la tecnología se va implementando.
Otra opción son las prótesis auditivas de conducción ósea, osteointegradas. Estas son útiles para personas con pérdida auditiva conductiva que no pudieran utilizar, por ejemplo, un audífono convencional. Pacientes que puedan tener, por ejemplo, otitis crónica, que puedan tener algún problema óseo en la mastoides, que tengan antiplanosclerosis, eh, y, perdón, los otros tipos de audífonos son, por ejemplo, el audífono implantable del oído medio, que va a convertir la señal eléctrica en energía mecánica y luego acoplarse directamente en la cadena osicular. Este, y pues va a mejorar la calidad del sonido y va a disminuir también, sobre todo, el ruido de fondo, ruidos externos. Y otra opción que se utiliza más en personas con grados más altos de pérdida auditiva son los implantes cocleares. Estos también convierten los sonidos en impulsos eléctricos y los envía directamente a los nervios del oído. Es importante mencionar también que pues ya con los nuevos equipos, algo relevante a mencionar es que sí pueden pasar, por ejemplo, a resonancias magnéticas que sean hasta de 1.5 teslas de intensidad. Digo, obviamente se lo tienen que revisar con el proveedor, etcétera, pero pues es interesante saberlo también. Otra opción es esto que se llama bucle magnético, que básicamente es un sistema donde se pueden utilizar por ejemplo, en un aula, en un auditorio, este, en un centro de convenciones, no sé, por decirlo, entonces va a emitir una señal, va a captar el sonido, va a emitir una señal y lo va a enviar directamente a su audífono. Y eso va a eliminar el ruido ambiental, las reverberaciones, conversaciones cercanas, y pues no se necesita ningún otro tipo de equipo adicional, solamente el audífono que ya tiene la persona. Ok. Ahora, algunas recomendaciones generales para optimizar la comunicación con nuestros pacientes en el contexto, pues, de una consulta del día a día. Cosas que podemos hacer, algunas recomendaciones: obtener la atención del paciente, ¿verdad? Asegurarnos que nos esté viendo, que no esté, pues, no sé, en su celular, que no esté viendo hacia la ventana, que no esté haciendo algún otro tipo de cosa. Hablar de frente o de cara a cara para que pueda ver los movimientos de nuestra boca, para que pueda leer labios, que de hecho es otra estrategia también, aprender a leer labios. Otra es poner, por ejemplo, closed captions en las películas, en la televisión, etcétera. Hablar de una forma lenta y clara para mejorar la comprensión, usar frases simples y cortas, para explicarnos mejor. El uso de mascarillas transparentes, ¿verdad? En contexto previo de la pandemia, donde todos teníamos mascarillas, pues una persona con pérdida auditiva difícilmente podía apoyarse de estas eh, estrategias para observar los movimientos de los labios, por ejemplo. Asegurarnos de que el paciente entendió, dejar un resumen por escrito de nuestras recomendaciones para que ya sea el paciente o su familiar le puedan ayudar a interpretarlo y seguirlo posteriormente. Y otra cosa muy relevante también es la coexistencia con otros déficits sensitivos, ¿verdad? Entonces ya vimos que la hipoacusia va a hacer todo este impacto, va a tener todo este impacto sobre la demencia. Otra de los factores de riesgo a modificar, si recordamos, era la pérdida visual. Entonces, tener en cuenta que nuestro paciente que no puede escuchar bien, pues vamos también, pues es relevante descartar que no tenga algún problema de vista, algún problema de olfato, tacto, gusto, etcétera, algún otro de los déficits sensitivos, que de hecho, pues todas estas pérdidas sensitivas forman parte de algo que se llama síndrome de privación sensorial. Entonces, el síndrome de privación sensorial es justamente esto, una pérdida de alguno de los sentidos que va a condicionar algún tipo de dependencia para actividades de la vida diaria. Y finalmente, solo para resumir y dar algunos puntos clave de la presentación, recordar que la hipoacusia es un factor de riesgo modificable, muy relevante para prevenir la demencia. Es una patología que, a pesar de ser tan prevalente, puede pasar desapercibida o infratratada en muchas ocasiones, y podemos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes identificándolo y haciendo alguna intervención al respecto. Bien, esto será todo por la presentación del día de hoy. El micrófono está abierto si alguien tiene alguna duda, comentario.